Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Se mira el documento, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno, vamos a iniciar. Así terminamos rápido. Ya tienen conocimiento que no hay examen el lunes, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno. Miren, pongan atención lo que les voy a decir para los que están presentes. Miren, pues. El día lunes, ustedes tienen clases virtuales. El día martes también hay clases virtuales. A partir del miércoles se suspenden las actividades académicas. Significa esto, jóvenes, que nosotros, si Dios quiere, nos vamos a ver hasta el 21 de abril. Las actividades administrativas en la universidad terminan el miércoles y las académicas el día martes. Quiere decir que ustedes solamente tienen clase hoy, el lunes y el día martes, y nos miramos hasta el 21 de abril. 21, 22, nosotros no sabemos las fechas todavía de la reprogramación de los exámenes. De lo contrario, nosotros nos miraríamos el 21, nos miraríamos hasta el 23, que es día miércoles. Bueno, ya enterados de esto, vamos a terminar el día de hoy, el módulo número 4, y nos vamos a descansar. Vean. Antes de iniciar la cátedra, nosotros nos preguntamos en qué radica lo que es el etnocidio. ¿En qué radica lo que es el antisemitismo? La diferencia que hay en ladinización y latinización. Prácticamente latinización con ladinización prácticamente son dos conceptos, dos términos que prácticamente significan lo mismo. Es cuando los grupos étnicos, los grupos ladinos, los grupos indígenas se trasladan a la capital, al área urbana. Esa es la ladinización. ¿Y el por qué? Porque cambian su identidad, cambian sus costumbres, cambian su idiosincrasia y ellos ya quieren convertirse en ladinos. Bueno, pero lo que nos interesa a nosotros en este momento es terminar el módulo 4. Hablábamos anteriormente en qué radica lo que es la asimilación. Y decíamos en otras palabras, que es un proceso de transformación de un elemento lingüístico en otro, que está próximo en la cadena hablada o que el hablante relaciona mentalmente con él. Entonces, la asimilación es el resultado de la acción de asimilar, comprender e interpretar. Este verbo puede emplearse en diversos ámbitos, refiriéndose a comprender algún dato como para integrarlo a los saberes previos o a la incorporación de ciertos componentes de un todo. Es un proceso psicológico introducido por Jean Piaget y explica el crecimiento o cambio cuantitativo de este.
para explicar el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales preexistentes. Es un término psicológico que se refiere a una parte del proceso de adaptación para explicar el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales de especificidad. Es la asimilación, es la interpretación, es la comprensión de la forma como nosotros asimilamos lo que estamos aprendiendo. Entonces, la asimilación es un proceso de integración de un grupo cultural, por ejemplo, como los inmigrantes, los grupos étnicos, minoritarios u otros. Estos grupos que se integran a una comunidad mayor o dominante dentro de lo que se considera establecido como lo común. La presunción de que dichos elementos generales garantizan la convivencia cultural dentro de un estado o territorio motiva el inicio de dicho proceso. Es decir, pues, esa conjugación o esa, en otras palabras, esa convivencia. En este proceso, el grupo que es absorbido pierde por lo general su originalidad de manera parcial o total, como su forma de hablar, su lengua o dialecto, sus peculiaridades en el habla, sus prácticas, modos de ser y otros elementos de su identidad cultural cuando entra en contacto con la sociedad o cultura dominante. Me explico. A la venida de los señores conquistadores, a la venida de los señores colonizadores, ellos vinieron a influir culturalmente en los grupos étnicos, en los grupos originarios, en los grupos indígenas. Y los grupos indígenas, de una u otra forma, fueron asimilando ese aspecto doctrinal, ese aspecto idiomático y las costumbres que traían los españoles. Es posible que se dé completamente esa asimilación en donde estos grupos étnicos pueden perder su identidad, principalmente los menores, los niños. Sin embargo, no ha sido así, porque adquirieron conocimientos culturales de los colonizadores y ellos no perdieron su cultura. Entonces, la asimilación puede ser voluntaria, como es el caso frecuente de los inmigrantes, o puede ser forzada, como ocurre a muchas etnias minoritarias dentro de un estado determinado en procesos de colonización. Bien, en Guatemala se dio un proceso de aculturación. Entonces, no confundamos la aculturación con lo que es la asimilación. En Guatemala se dio un proceso de aculturación en donde se unificaron, se unieron dos culturas. Se asimilaron aspectos y valores de la cultura española, por lo que en una forma sencilla podemos definir entonces qué es la asimilación, como el proceso mediante el cual una cultura se adhiere, se junta, se une o tiende a parecerse a la otra cultura, identificándose con la misma o con la misma en forma total. La asimilación es la interpretación de asimilar como un proceso mediante el cual una cultura se adhiere a otra, en donde se identifican, ya sea en una forma parcial o en una forma total. Ahora bien, entonces, ¿qué es la asimilación cultural? Cuando una comunidad o una colectividad se integran a un grupo mayoritario,
a ese grupo dominante. Asimilación dice que cuando el grupo pequeño se une al grupo dominante, o sea, los españoles. Y el grupo minoritario adquieren esas características y costumbres de esa forma. La comunidad se integra a la mayor y termina perdiendo a veces su legado. El legado es pues lo que a uno le va quedando o lo que le dejan. Acá lo que ha quedado con respecto a la cultura. Entonces, los procesos de asimilación cultural se han presentado durante toda la historia de la humanidad y muchos han generado nuevas culturas, por ejemplo, la conquista de las Américas por parte de las potencias europeas del siglo XV, la americanización, que suele confundirse con uno o más antiguos y amplio denominado la occidentalización. Es decir, pues, las dos culturas diferentes. Después de haber conocido en forma sencilla el significado de cultura y aculturación, podemos comprender entonces que la asimilación consiste en una manifestación alterofóbica de odio. En nuestro caso, principalmente con los colonizadores. Después de haber conocido en forma sencilla el significado de la cultura y aculturación, podemos comprender que la asimilación consiste en una manifestación alterofóbica. Cuando el etnocentrismo, aquí tenemos dos palabras, alterofóbico se refiere a cuestiones de odio hacia el otro. Y el etnocentrismo es cuando estudiamos los conocimientos o la forma de la interpretación de las razas. Etnocentrismo, interpretar el comportamiento de las razas. Repito, alterofóbico, tienen un sentimiento de odio hacia el otro, y el etnocentrismo es la interpretación que se hace, puede ser como el estudio hacia unas razas. Entonces, consiste en una manifestación alterofóbica cuando el etnocentrismo, alterofóbica, cuando el etnocentrismo y el etnocentrismo es la interpretación del comportamiento de las razas. Entonces, consiste en una manifestación alterofóbica. Degenera y surgen las manifestaciones alterofóbicos de odio hacia el otro, de odio a lo diferente de uno mismo. Es menos sutil, menos polémica. Consiste en la negación de la diferencia mediante la asimilación a sí mismo. El otro es idéntico a uno, lo que evita plantear el problema de las diferencias de la otra cultura. La distancia es censurada. Bueno, en Guatemala se dio un proceso de aculturación. Puede definirse como los intercambios culturales que se dan entre pueblos diferentes a través de contactos que pueden ser pacíficos u hostiles. Esto de la aculturación, yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, cuando vienen grupos étnicos de Costa Rica, de Nicaragua, vienen del Perú, del Ecuador, aquí Guatemala, y se da esa interrelación, la cual, esa interrelación es cultural. Regularmente son aspectos eminentemente pacíficos.
Con estos contactos puede surgir un enriquecimiento cultural mutuo, por lo que en una forma sencilla podemos definir que la asimilación como un proceso mediante el cual una cultura se adhiere o tiende a parecerse a la otra cultura, identificándose con la misma en forma total. Eso ya lo vimos anteriormente. Yo creo que esto, vamos a ver. Al conquistar Guatemala, se concibe la nación como algo uniforme, en que debe existir el idioma castellano como oficial. La religión debe ser católica y el derecho debe ser el romano. Repito, al conquistar Guatemala se concibe a la nación como algo uniforme, en el que debe existir el idioma castellano como oficial, la religión que debe ser católica y el derecho debe ser el romano, debiendo así asimilar el indígena a la nación por medio de la castellanización, o sea, por medio de ese aprendizaje de parte de los colonizadores a los grupos étnicos. Como expone en el Informe Nacional del Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas, dice que a mediados del siglo XX, en el resto de América Latina se empiezan a poner en marcha las políticas activas de asimilación. En Guatemala, esta funciona más bien como una ideología. A través de la idea de latinización, es posible que se les pueda preguntar en el examen, ¿verdad? ¿Usted qué comprende por latinización? ¿Y qué comprende usted por ladinización? Yo se los acabo de explicar. Se pensó, y mucha gente lo piensa aún, que los indígenas que accedieron a la educación, la urbanización y ciertos niveles de consumo dejarían de ser indígenas y pasarían a ser ladinos. Con ello terminaría entonces la situación de subordinación. Esto muestra varios de los elementos que están detrás de las construcciones étnicas como la de Guatemala. Como pensar que al cambiar los elementos culturales debería de cambiar la situación de la subordinación, lo cual no es así. Debiese de ser así. Detrás de esta idea está la suposición de que quien cambia la cultura cambia también su identidad, o, dicho de otra manera, que la identidad solo es un mero reflejo de los contenidos culturales. Yo recuerdo que venía una pregunta en el primer examen con respecto a la forma de conducirse, con la forma de vestirse, su conducta, su idiosincrasia de los grupos étnicos. ¿Usted cómo lo tipifica? Sencillamente que es su propia identidad. Muchos contestaron excelente la pregunta, pero lo que sucede es que leer el documento, pero estarlo leyendo y a la vez ir explicando, entonces el estudiante va asimilando. Aquí va la asimilación, va asimilando en cuanto a la interpretación, hacia dónde quiere llegar el autor que ha escrito toda esta documentación. Entonces, como pensar que al cambiar los elementos culturales debería de cambiar la situación de subordinación. Detrás de esta idea está la suposición de que quien cambia la cultura también cambia su identidad. O dicho de otra manera, que la identidad solo es un mero reflejo de los contenidos culturales. Permite así una salida que no involucra el examen del sistema social y como en su seno genera la desigualdad, sino que concentra su atención en el grupo, en el indígena, que se niega a cambiar como la fuente del problema. Aquí citamos a uno de los actores, Humberto Flores Alvarado. Pongan atención. ¿Qué es lo que dice Alberto Flores Alvarado con respecto al amficismo? Adams. Se entiende por latí,
Aquí no estoy hablando de ladí, estoy hablando de latino. Se entiende por latinización, dice, fíjense pues, el cambio gradual esbozado mediante el cual la población pasa de la cultura indígena a la ladina. Latinización. Y se designa la mezcla biológica de personas que tienen historias raciales diferentes. Es decir, el proceso implicado es el mismo que conocemos con el nombre de mestizaje, tanto aquí como en el resto de América, y para evitar equívocos, el lausicismo señala que llamaremos mestizaje al proceso de la mezcla racial y mestizo al individuo racialmente mixto. Entonces, por lo expuesto por Alvarado se desprende entonces que el proceso, ahora sí, de la ladinización no es más que el traslado geográfico del indígena hacia la ciudad urbana. Entonces, aquí tenemos dos aspectos muy importantes cuando hablamos de la latinización. Latinización es cuando el indígena pasa a la ladinización. Y la ladinización es ese transporte, es ese proceso de traslado geográfico del indígena hacia el área urbana. Creo que nos entendamos. Bueno, luego entramos a lo que es el etnocidio. También el etnocidio lo vimos en parte la última clase, pero no lo vimos como lo estamos analizando en este momento preciso. El etnocidio es la supresión de las diferentes culturas. Es la supresión cultural, juzgadas, inferiores y perniciosas. La puesta en marcha de un proceso de identificación, un proyecto de reducción del otro a lo mismo. El etnocidio, decíamos que es la destrucción principalmente del espíritu y del alma de los grupos originarios. Pero, ¿cómo se interpreta acá? Como la supresión, como eliminar, pues como quitar las diferencias culturales juzgadas, inferiores y perniciosas. La puesta en marcha de un proceso de identificación, de un proyecto de reducción del otro a lo mismo. El etnocidio, en otras palabras, era lo que querían eliminar los colonizadores de los pueblos originarios. Ahora bien, entonces, etnocidio, destrucción de un grupo étnico o de su cultura. Es la destrucción de la cultura de un pueblo. Y mencionábamos con anterioridad el genocidio. El genocidio, determinado tipo de actos criminales perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, por asuntos raciales, religiosos o sexuales. Me mencionaba el caso de Ríos Montt, que él fue sentenciado por el delito de genocidio. Luego entramos a lo que es el etnocidio cultural. Aquí sí, yo les mencionaba a ustedes que es la destrucción completa de las culturas o la destrucción de una biblioteca de los grupos étnicos. Por ejemplo, dice, es la destrucción de la cultura de un pueblo. Este concepto fue expuesto por Robert Howling, quien partió de la denuncia del genocidio cultural que hizo Jean Melaurie en el 68 para referirse a la liquidación de las culturas indígenas. El etnocentrismo, repito, estudio y análisis de las razas, debe entenderse como una concepción del mundo en la que se considera que el grupo al que se pertenece es el centro y los demás grupos son pensados por referencia a este, como elogio de lo propio y desprecio de lo ajeno. Es lo mismo, solamente que en otras palabras. Es el estudio, análisis, interpretación de las razas. Entonces, el etnocidio
se produce a través del etnocentrismo. ¿Y qué decíamos que es el etnocentrismo? La interpretación, ¿qué más? Comportamiento de las razas. Sostiene que la raza o la sociedad a la que se pertenece son superiores a otras entidades raciales o culturales. Se desprecia lo ajeno y lo extranjero, lo que mencionábamos anteriormente, que se actúa con odio. La actitud de los españoles en el proceso de conquista en Guatemala estuvo cargado de actitudes etnocidas. Sí, querían la destrucción, pues consideraban a los indígenas inferiores, salvajes, haraganes, y que era necesaria la asimilación de la cultura española. Entonces, es una visión del otro, es una actitud optimista en el que se pretende convertirlo en un modelo o patrón ajeno al mismo. Los otros son malos que se les puede mejorar obligándoles a transformarse hasta advenir idénticos aspectos de modelo, que se les impone el etnocidio que se ejerce por el bien del salvaje. Fíjense ustedes. Todo lo que andaban buscando la destrucción de la cultura de los grupos originarios era porque los consideraban salvajitos y los querían culturarlos. Con ello pretendieron a los españoles justificar la conquista violenta y el despojo, adoctrinando a los indígenas. Con todo lo que nosotros hemos visto entonces, los españoles, analizando que los consideraban salvajitos, que los consideraban tontos, que los consideraban incultos, dijeron los españoles entonces, justificar su conquista violenta y el despojo adoctrinando a los indígenas por todos esos conceptos peyorativos de los cuales hemos mencionado. Como lo expresa Stavanger en el manual de conferencias, dice: con mayor frecuencia los pueblos indígenas y tribales han sido víctimas del genocidio cultural o etnocidio. El etnocidio comporta dos aspectos principales, uno económico y el otro es cultural. Entonces, repito, que el etnocidio comparte dos aspectos principales, uno económico y el otro que es cultural. El etnocidio económico encaja en la teoría y la práctica del desarrollo. Significa que todas las formas de organización premodernas deben necesariamente desaparecer para dar paso ya sea al capitalismo privado o multinacional, ya sea el socialismo de planificación central o a una combinación de ambos. Entonces tenemos el etnocidio, que comporta dos aspectos, el cultural y el económico. El cultural significa que todas las unidades étnicas subnacionales deben desaparecer para dar paso al Estado nación dominante. Ustedes en el documento, yo creo que ahí está este catálogo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Guatemala. Este catálogo, o ustedes lo usan por internet, dice que el compromiso de defender, dice, los derechos humanos de los pueblos indígenas se debe tener en cuenta que en contra de dichos pueblos, aún con conocimiento de hecho, se ha encaminado y tolerado excesivamente una serie de acciones tendientes a desvalorizarlos como compulsiones ideológicas. Se les hace perder confianza en su propia cultura. Terminan por negar de sus valores y tradiciones milenarias y fuerza de repetir y escuchar afirmaciones etnocéntricas que menosprecian el quehacer indígena, que toleran la práctica del racismo y discriminación, al permitir acciones y actitudes que fomentan la autoestima individual y colectiva, que desembocan en el genocidio, acción antihumana, condenada universalmente.
Por lo mismo, no es común ver a un indígena defender lo que se le ha dicho que no sirve, al grado de avergonzarse de sí mismo, en contraposición al acertado principio de autoestima acuñado por el filósofo Cicerón. Conócete a ti mismo antes de conocer a los demás. Y como consecuencia, desconoce que ahora se encuentra individual y colectivamente revalorizado y a la vez protegido legítima y legalmente como mínimamente muestra este catálogo. En otras palabras, con todo lo que se ha venido hablando de las hostilidades, del etnocismo, entonces tenemos este catálogo de los derechos y las defensas de los derechos de los pueblos indígenas que ha venido a coadyuvar prácticamente a protegerles en todo el sentido de la palabra, principalmente con respecto a sus derechos consuetudinarios. En Guatemala, entonces, el etnocidio cultural se ha querido presentar como una necesidad de la desaparición de los pueblos indígenas, su cultura y su traslado a la cultura ladina, lo cual los pueblos indígenas guatemaltecos no aceptan. Al contrario, reclaman el reconocimiento constitucional de que Guatemala sea un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, lo cual constituye una realidad palpable y objetiva en el sentido de que varios millones de guatemaltecos, su cultura y tradiciones que tenían al momento de la llegada de los españoles, por lo que su reclamación debe ser respetada, estudiada y atendida por la sociedad guatemalteca representada por los poderes del Estado. Es decir, que el Estado de Guatemala, por medio de sus órganos, debiese de hacer replanteamientos internacionales de la reparación de los daños ocasionados al país. Bueno, ya vamos terminando. Tenemos lo que es las formas de asimilación entonces y el etnocidio. Guatemala, la asimilación y el etnocidio se han practicado. Los guatemaltecos en parte sufrieron un proceso de asimilación, aunque este no fue total, por lo que hemos venido hablando. No total porque fue parcial, porque los indígenas continúan con sus mismas tradiciones, sus costumbres. El etnocidio ha sido evidente. Se trató de cambiar la cultura del indígena, se le denominó como Aragán, salvaje, y que debería sacársele de la barbarie e incorporarlo a la cultura conquistadora. Y pese a dichas presiones, hoy, en la actualidad, se evidencia que continúa practicando sus tradiciones en sí, su cultura prehispánica. Con la asimilación y el genocidio cultural, se pretendió que el indígena debiese desaparecer, absorber los valores, idioma, religión, sistema jurídico y cultura de los conquistadores y posteriormente de los ladinos. Y hoy, cerca de 500 años, esto no ha sucedido. En su mayoría, el indígena ha mantenido su cultura a través de los años. Jóvenes, alumnos, hemos finalizado con lo que es el módulo número 4. Se les envió una guía de estudio, se les envió un cuestionario, así como combinándolo como tipo laboratorio. El laboratorio es otra cosa. El laboratorio ya entra en cuestiones de experimentos y de cuestiones de tal vez de comparaciones que posiblemente hagamos uno en el examen final. Les he enviado su guía de estudio, ese cuestionario tipo laboratorio, que lo tengan ustedes como guía para que no se pierdan con el desarrollo de los 3 módulos, 2, 3 y 4.
hemos finalizado. Les deseo pues que una excelente Semana Santa, que la pasen tranquilos. Si maneja, ¿cómo es? Si bebe, no maneje, que maneje el vecino, principalmente si va sobrio. Por lo tanto, les deseo un buen descanso y nos miramos el 23 de abril para ver qué nos tiene de sorpresa la Junta Directiva de la Facultad. ¿Hay alguna pregunta? A la orden. Si no, nos miramos el 23. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Bueno, jóvenes, feliz tarde. Pues. Pasen feliz tarde.